Déjeme decirle en el día de hoy que tenemos que tener mucho cuidado, y más en estos días. El enemigo está apresurado porque él sabe que le queda poco tiempo. Usted no se preocupe de cuánto tiempo usted ha oído decir que ya viene el Señor, que ya se están cumpliendo las señales. Usted no se preocupe de eso. Usted viva como hacía Pablo. Para Pablo ya el Señor estaba a las puertas. Él dijo, no, porque nosotros, los que vamos a ser transformados, para él ya Jesús venía y ya. Pero bueno, el día y la hora nadie lo sabe. Pero nosotros tenemos que seguir ahí en la brecha, agarrados del Señor y de su palabra, hasta que Él venga. Ahora, lo que le quiero decir es, vuelvo y le repito, de que el enemigo sabe que le queda poco tiempo y él está usando todas sus maquinarias, estas huestes de maldad, a través de la Iglesia Católica. Escuche bien, porque los otros días una hermana hizo un comentario allí en su página de Facebook. Óigame, y la atacaron y le dijeron, mire, querido amigo católico, no se ofenda. La verdad no debe de ofenderlo. No es que nosotros decimos que estamos bien y que ustedes están mal. No, no se trata de eso. Ya no hay tiempo para estar tirándonos el uno al otro. Lo que quieren los hermanos, escuche, los hijos de Dios, es que ustedes conozcan la verdad y puedan salvar su alma. Eso es todo. Mire, no solamente Martín Lutero protestó, como les voy a enseñar en este estudio. Y si Martín Lutero protestó, mire, para mí no, mi persona, le doy 100%, porque si usted se pone a estudiar el por qué Martín Lutero protestó, usted va a salir de ahí urgentemente, igual que lo hizo Martín Lutero. Martín Lutero era un monje católico, escuche bien, y este señor, óigame, era tan devoto que él allí sufría y se pegaba en el cuerpo y se tiraba en el piso ahí a lavar el piso con una brocha allí, con un cepillo y óigame, todo el maltrato este que se hacía en ellos su cuerpo. ¿Por qué? Porque eso fue lo que le enseñó la Iglesia Católica. No la Biblia, no, la Iglesia Católica. Y entonces Martín Lutero miraba cómo ellos vendían la salvación. Escuche bien aquí, cómo la Iglesia Católica vendía la salvación, las indulgencias. Y Martín Lutero empezó a ver todo esto, lo mandan allí a Roma y le dice el sacerdote que lo manda, le dice, bueno, llévate tu Biblia porque ahí vas a tener tiempo de, de poder meterte allí con la palabra del Señor. Cosa que no hace ningún católico. Escuche bien aquí. La Iglesia Católica no estudia la Biblia. Mucho menos le permite a usted que usted diga, no, aquí dice esto, yo entiendo esto. No. Ellos le dicen que la única persona, los únicos que tienen la autoridad de poder interpretar la Biblia son ellos. Punto y aparte. Por eso es que los católicos no estudian la Biblia. No, porque entonces les pasa lo que le pasó a Martín Lutero. Que esta gente le decía, no, 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 tu salvación depende de que tienes que hacer todas estas cosas. Es por obra. Y entonces no te preocupes, cualquier fallito, cualquier defecto, pues vas allí al purgatorio y nosotros tenemos la autoridad de sacarte de allí, a ti, a algún familiar tuyo. No te preocupes si era delincuente, si era ladrón, si era homosexual, no te preocupes de lo que sea. Tú nos pagas aquí unas cuantas misas aquí de cuerpo presente y nosotros te sacamos a tu familiar del purgatorio y te lo mandamos al cielo. Escuche,
cuando dice la Biblia allí en Hebreos 9:27, de que está establecido que el hombre muera una sola vez y después ir directamente a juicio. No hay un lugar intermedio donde te puedes purificar, donde te puedes limpiar. No, déjame decirte, lo único que te puede limpiar es la sangre de Jesucristo. No es ningún purgatorio, ningún papa de esto, ningún sacerdote. No, 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 no. Olvídate que no vas. Y entonces, bueno, llegó Martín Lutero allí, empezó y se tropezó allí en Romanos con un pasaje que decía o dice de que justo viviría por la fe, solamente por la fe. ¡Wow! Y empezó allí a escudriñar las escrituras hasta que se da de cuenta completamente que la Iglesia Católica Romana, escuche bien aquí, amigo, esto no es una inquina personal, no, esto es que Dios te está dando una oportunidad para que salves tu alma, vuelvo y te repito. Y entonces, bueno, hoy en día ustedes nos llaman a nosotros protestantes, precisamente por eso. Y entonces, bueno, mire, yo no me estoy riendo, ¿no? Por esto que le estoy diciendo, sino que me estoy riendo porque en realidad yo estoy de acuerdo 100% con la protesta de Martín Lutero. Pero bueno, lo que les quiero decir es de que una hermana de nuestra congregación, Dios bendiga a la hermana Yoconda, me mandó un video, me mandó un pequeño video, y yo quiero traerlo aquí ahora para que ustedes lo escuchen, porque eso es otra cosa. Ya les dije, el enemigo le queda poco tiempo. Y entonces, como digo yo de vez en cuando, entre col y col, mete una lechuga. Si usted no sabe lo que es la col, muchos países por allá le dicen repollo. Pero bueno, entre repollo y repollo o col y col, meten una lechuga. Y usted sabe que se parecen. Pero bueno, ese es el problema. Por eso usted tiene que estudiar la palabra del Señor. Como le dijo allí Pablo a Timoteo. Ocúpate en esto. Porque a través de oír la palabra te salvaste. El Evangelio de Jesús, escucha, no algo que se parezca, porque esto que trae San, yo no quiero ni decirle Padre, porque óigame, mire, Padre solamente hay uno. Pero escúcheme aquí, te salvaste por oír el Evangelio de Jesús. Y te puedes perder por oír algo que se parezca, pero que no es igual. ¿Usted sabe cuántas falsas enseñanzas hay sacadas de la Biblia? Sí, porque la mayoría de ellos vienen y te dicen, mira, aquí está, vamos a buscarlo. Y entonces, como aquí el amigo San, y vamos a estar mostrando aquí en este video, dura como 4 minutos más o menos, y después de eso, bueno, yo traeré la explicación que les voy a traer para refutar todas estas cosas, ¿no? Todos estos planteamientos que trae el amigo Sam, vuelvo y repito. Bueno, vamos a poner el video sin más preámbulos y enseguida regreso con ustedes con la explicación del mismo. Lo voy a decir con mucho respeto, pero con mucha claridad. Los católicos hemos cometido un error al dejarnos robar el nombre cristiano. Les voy a explicar por qué. Hoy la primera lectura de este día, Hechos 11 del 19 al 26, nos dice un dato de suma importancia y que no debemos olvidarlo. Hechos capítulo 11 del versículo 19 al 26. En concreto el versículo 26 dice así: Fue en Antioquía donde por primera vez llamaron a los discípulos cristianos.
fue en Antioquía donde por primera vez llamaron a los discípulos cristianos. Entendamos el texto. El libro es el libro de los Hechos de los Apóstoles, que narra los hechos después de la muerte y resurrección de Jesús. Este libro fue escrito alrededor del año 64, es decir, apenas habían pasado 30 años desde la muerte de Jesús, y ahí por primera vez en la ciudad de Antioquía se les llama cristianos a los discípulos. Esto es de suma importancia porque esos discípulos fueron los que vivieron con Jesús. Esos discípulos fueron los que recibieron el encargo en Mateo 28: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Es decir, que la iglesia ya existía desde ese entonces. Primer dato. Segundo, es decir, que la Biblia ya existía desde ese entonces. Y más antes aún. Pues bien, esto es muy importante y repito, con mucho respeto pero con mucha claridad, el nombre propio de los hermanos separados no es cristianos, sino protestantes. Los protestantes surgen en el año 1517 en adelante, cuando Martín Lutero, un sacerdote agustino católico, se separa de la iglesia, protesta contra la iglesia. De ahí viene el nombre protestante, que Martín Lutero, su fundador, protesta contra la iglesia. Es decir, los protestantes nacieron en el siglo XV, con el cisma, como ya lo he dicho, de Martín Lutero. Mientras que el nombre cristiano, la primera vez que se utilizó fue en el año 64 aproximadamente, allá en la ciudad de Antioquía. La pregunta que ningún protestante le podrá responder es esta: mencióneme un autor protestante del siglo I, del siglo II, del siglo III. No se lo va a poder responder ningún protestante. O lo mismo, mencióneme un libro, una obra de un protestante de los primeros siglos. Ningún protestante les sabrá responder esto por la simple razón de que no existían. No nos dejemos robar el nombre cristiano. Es la identidad de la Iglesia católica. Católica viene del griego katolikos, que significa universal. El nombre católico deriva de la misión que reciben estos discípulos. Vayan por todo el mundo. Eso significa universal, eso significa católico. Vaya por todo el mundo. Y a estos discípulos que reciben esa misión de ir por todo el mundo, ya desde el año 64 les llaman cristianos. Es decir, nuestro nombre es cristiano y nuestro apellido católico. No nos dejemos robar el nombre. Y no tengas miedo de llamarle a un hermano separado, hermano protestante. Con mucho respeto, ese es el nombre propio. El nombre de estos discípulos es cristiano católico por la misión. Que el Señor te bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengas un feliz día. Soy el Padre Sam. Bueno, ya ustedes escucharon. Número 1. Empieza diciendo aquí Sam que ellos, los católicos, se han dejado robar el nombre de cristiano. Y bueno, pasa a citar una escritura. Y allí en el capítulo 11 del libro de los Hechos, el versículo 26, dice de esta manera: y hallándole, le trajo a Antioquía, y sucedió que por todo un año se congregaron allí con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y los discípulos fueron llamados cristianos por primera vez en Antioquía. Bueno, ¿qué quiere decir San con este verso 26? Simplemente que los discípulos de Jesús eran católicos. ¿Y cómo usted lo sabe, pastor?
si él no lo dice? Bueno, porque auto seguido, San dice que la iglesia comenzó con la gran comisión, allí en Mateo 28:19. Por tanto, y enseñar a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y un poco más adelante, en este mismo video que ustedes acaban de ver, dice San que los que estaban allí en la gran comisión eran católicos. Ahora, también dijo de que la Biblia ya existía desde ese entonces, aún desde antes de la gran comisión. Bueno, déjeme enseñarle un poquito aquí al amigo San. Cuando hablamos de la Biblia, estamos hablando de la Biblia completa, incluyendo el canon del Viejo Testamento y el del Nuevo. Y eso no estuvo completo, no en los años 60, sino a finales del 80, principios de los 90, después de Cristo. Ahora, continúa diciendo San que en nombre de nosotros, escuche bien aquí esto, que en nombre de nosotros, los hijos de Dios, es protestante y no cristiano. Dice él que nosotros vinimos a existir en el año 1517, cuando Martín Lutero protesta. Ahora, le pregunto yo, amigo San, si Lutero no hubiese protestado en el 1517, ¿cómo ustedes nos llamarían a nosotros hoy en día? Escuche, vuelvo y te repito, a los hijos de Dios, a los que no somos católicos. Bueno, según el argumento de ustedes, nos llamarían de cualquier manera menos cristianos. Porque en el primer siglo se le llamó en Antioquía cristiano a los católicos, según San. Pero bueno, déjeme responderle nuevamente aquí al amigo San con mucha claridad y con mucho cuidado. ¿Sabía usted que cristiano se le llama a una persona que sigue a Cristo? Ese es un cristiano, no un protestante, mas sí un cristiano. Vuelvo y le repito, amigo San. El ser un hijo de Dios, un cristiano, no depende de una fecha o de ninguna denominación, solo de la fe en Jesús. Además, ¿cómo usted puede mostrarme con la Biblia que los discípulos de Jesús eran católicos y que los de la Gran Comisión eran católicos? ¿Cómo usted me lo puede demostrar? Bueno, para aquellos amigos que están escuchando, simplemente no va a poder responder el amigo San. No, porque no hay nada en la Biblia que diga de que Jesucristo vino a fundar la Iglesia Católica. Ese nombre de católico no existe. La Iglesia Católica fundada por Jesús, eso no existe. Y bueno, para aquellos que me siguen, ¿no? Y para aquellos amigos católicos que de repente Dios está hablando con ellos y quieren que salgan del error. Bueno, tenemos un estudio allí que se llama ¿Es Pedro el fundamento de la iglesia? Te lo recomiendo, porque esa es otra cosa. Ellos dicen de que Pedro era católico,
que Pedro fue el primer papa. Y vuelvo y te repito, eso lo dicen ellos, pero eso no está en la Biblia. De hecho, ellos dicen que los papas no se casan. Y Pedro tenía suegra. No, no me estoy burlando, amigo San. Lo que quiero es que entiendas dónde estás metido. Esto no se trata de que yo te digo que tu religión es falsa y la mía es la correcta. No. Se trata de que vayas a la Biblia católica, si tú lo quieres así, para que te des de cuenta que las prácticas o lo que tú estás diciendo o las prácticas de la Iglesia Católica Romana no son bíblicas. No sigan engañando. Y no solamente eso, sino que la paga que van a llevar el día de juicio, mira, el purgatorio es mentira. Para todos aquellos amigos católicos, eso es un cuento de que tienes que seguir ahí dando dinero para que te saquen a tu familiar del purgatorio, para que te lo envíen al cielo. No, querido amigo católico, búscame el purgatorio en la Biblia. ¿Dónde está? ¿Dónde dice allí que Jesús dice no? Te vamos a mandar allí por un poco de tiempo para que entonces después, que ya tú nos hayas pagado un montón de dinero ahí, entonces te vamos a decir que sí, que te lo mandamos al cielo. Ah, no, padre, el problema es que mi hermano era borracho, parrandero y jugador. Mi hermano era fornicario, y mi hermano acá y mi hermano allá era asesino y mi hermano... No te preocupes, paga aquí y yo te saco a tu hermano y te lo llevo al cielo. No, esa es una doctrina diabólica, católica y romana, pero no es bíblica. No tiene nada que ver con la doctrina de la iglesia primitiva. Escuche, Jesús no vino a fundar una denominación, sino mire su cuerpo, su iglesia, nacido donde quiera que haya nacido. Cualquier persona en el siglo I, después del siglo XV, hasta que Jesucristo venga, esa persona va a ser llamada cristiana. ¿Sabe por qué? Porque es un seguidor de Cristo. Jesús no dijo en ningún momento, a ustedes los de Antioquía los voy a llamar católicos cristianos. Y después del 1517, a eso los voy a llamar protestantes. No, porque mire cuál es el problema de la protesta de Martín Lutero. ¿Sabía usted, Padre San, en contra de qué protestó Lutero? Bueno, protestó en toda la falsedad que enseña la Iglesia Católica Romana. Y bueno, se lo dejo de tarea, aunque usted se lo sabe de memoria, las enseñanzas de ustedes. Que si el purgatorio, que si el rosario, que si María es la intercesora, que si María fue concebida sin pecado, que se fue al cielo sin pecado. Y cuántas barbaridades, cuántas enseñanzas tienen ustedes ahí para sacarle dinero a la gente. Vamos a ir allí a hacer una misa, vamos a ir allí a prenderle velita a este santo, vamos a ir allí a bautizar a nuestro niño, porque todo eso vale un montón de dinero. Que si la primera comunión. Ahora, ¿contra qué iglesia? Porque usted dice que Martín Lutero protestó contra la iglesia. ¿Y contra qué iglesia protestó? Amigo San, contéstese usted mismo. Mire, contra la iglesia católica, no con la que nació, la que fue fundada allí en Antioquía. Después pasó a decir o a hacer una pregunta que dice, no, esta pregunta ningún protestante me la va a poder contestar.
Y bueno, la pregunta es, que dice el amigo Sams, de que le muestre un protestante en los primeros siglos o alguna literatura protestante en ese tiempo. Bueno, déjeme decirle que en el caso de nosotros los hijos de Dios, la literatura que nosotros usamos es la misma que usó la iglesia primitiva. Pero, sin embargo, sí le puedo mostrar a un protestante de esa iglesia primitiva que sí protestó. Mire, hizo lo mismo que hizo Martín Lutero. ¿Y sabe por qué? Se encontró en un lugar donde estaban haciendo lo mismo que hacen ustedes. Y Pablo, el apóstol Pablo, tiene que protestar. Hechos 17:22. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo veo que soy muy supersticioso, porque pasando y mirando vuestro santuario, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: a Dios no conocido. Tenían un muñeco guindando ahí y un cartel que decía: a Dios no conocido. Pablo les dice: a este que ustedes tienen aquí, a ese muñeco que ustedes tienen aquí, es el mismo que yo les vengo a traer, que yo les vengo predicando. Lo que pasa es que ustedes lo están haciendo de la manera errónea. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, este, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita, querido amigo San y querido amigo católico, no habita en templos hechos de manos. Escuchen, porque eso es lo que le está diciendo el protestante Pablo. Vamos a llamarlo así. El protestante Pablo a esta gente que tenían un santuario allí lleno de estos muñecos, mire, aún de la imagen de Jesús. Pablo le dice: mira, a ese Jesús que ustedes están ahí adorando, a ese Dios no conocido, porque obviamente no lo conocen, aunque tienen la figura. ¿Saben por qué no lo conocen? Porque ahí no habita Dios. Dios no habita ahí. Dios no habita en templo hecho de mano. Versículo 27. Para que busquen al Señor si en alguna manera, palpándolo, le hallen. Porque eso es lo que hacían ellos y eso es lo que hacen, amigos San, ustedes los católicos romanos. Pero no está lejos de ustedes, dice Pablo. No. Solamente tienen que dejarse de tener todos estos muñecos, adorar todos estos muñecos, venerar a todos estos muñecos, pedirle, confiar en ellos, prenderle vela, pedirle favores. No, Dios no habita ahí. Dios habita en el corazón del hombre. Por eso es que es imposible, amigos San, que los cristianos del primer siglo y de ningún siglo, escucha aquí, hayan sido católicos romanos. ¿Sabes por qué? Porque ustedes no obedecen a la palabra de Dios. Por eso es que Martín Lutero protestó igual que protestó Pablo. Dice el versículo 28, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como también algunos de vuestros poetas han dicho, porque también nosotros somos linaje suyo. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar, escuche, amigo católico, que la divinidad sea semejante
a oro, a plata, a piedra, a escultura de arte e imaginación de hombre. Escuche, porque el versículo 30 le trae una esperanza. Pero Dios, habiendo pasado por alto, mire, pasó por alto aquí, en este momento que Pablo les explica a ellos, para ver si alguno de ellos se convertía a Jesucristo, dejar todas esas prácticas. Y entonces dice que no solamente en aquel momento, sino que en todo momento, hoy es el día de salvación para ti, que Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esa ignorancia, ahora te demanda y demanda a todos los hombres en todo lugar que se arrepienta. Por eso fue que Martín Lutero protestó. Claro, porque encontró a Jesús en la Biblia, en su palabra, mas no en las enseñanzas de la Iglesia Católica Romana. No. Y bueno, terminó el amigo San diciendo que el nombre católico significa universal y proviene de la gran comisión de allí de Mateo 28 y 19, donde Jesús manda a los católicos a la gran comisión, que de ahí viene el nombre católico. Y culmina diciendo que su nombre es cristiano y su apellido católico. Bueno, eso lo dice el amigo San, pero no lo dice la Biblia. Vuelvo y repito, tenemos que tener cuidado a la hora de nosotros oír a todas estas personas. Usted tiene que traerlo a la luz de la palabra de Dios para que usted no sea engañado. Recuérdense, a través de la palabra, a través de la enseñanza, usted puede caer. Porque usted cree que hay muchas personas. Bueno, yo le doy gracias a Dios por un lado, porque su palabra hace su función. Dice que nunca vida atrás vacía. Hay muchos amigos católicos que han hecho lo mismo que hizo Lutero. Escudriñar las escrituras y darse de cuenta de que todas estas prácticas católicas romanas, babilónicas, porque de allá es donde vienen, pues entonces no están apoyadas, sustentadas con la palabra de Dios, con la verdadera doctrina de Jesús, el verdadero evangelio de Jesús, ese que predicaban los cristianos del primer siglo y que seguimos predicando nosotros hoy, los cristianos, los seguidores de Cristo, los hijos de Dios. Una vez que usted dice que usted es un hijo de Dios, usted tiene que obedecer a su palabra. Usted no puede desviarse, porque si no pasa a ser un religioso, como le dijo Pablo a esta gente ahí. Y como son los católicos. No, una persona que haya nacido de nuevo. No, pastores, que yo he visto a católicos allí que son, mira, bailan, danzan, pastor, hablan en lengua, cantan corito, pastor, hacen sanidades, son carismáticos, pastor. Bueno, tenga cuidado, querido amigo, porque mire, el enemigo viene engañando, el enemigo viene fuerte. El enemigo puede hacer un milagro para que tú digas, mira, aquí está la verdad. Puede involucrar a todas estas personas. Y yo no estoy diciendo que San sea una mala persona. No, de repente lo que está haciendo, lo está haciendo con dedicación, de corazón, y para él eso es así. ¿Por qué? Porque nació en la Iglesia Católica, en la enseñanza de la Iglesia Católica. Pero, escucha, no se ha dado el trabajo de estudiar la Biblia, aún la Biblia católica, porque le va a pasar lo mismo que le pasó a Martín Lutero. Tenemos
tenemos que tener cuidado. Y vuelvo y le repito, esto no es para contender con ningún amigo católico ni con un san. Esto es principalmente, número uno, porque la hermana de nuestra congregación me lo mandó para que yo lo escudriñara. Pero además, quiero que todas estas personas, todos estos hermanos, fieles hermanos en Cristo, todos estos cristianos que me siguen, nos siguen a nosotros, no solamente en la página de nuestra iglesia, sino que allí en YouTube, les agradezco mucho, que se den de cuenta no solamente dónde está el error, sino aprender a identificarlo automáticamente. Esa es la única manera que nosotros vamos a cortar al diablo ahora. Bueno, ahora y siempre ha sido así. Con la palabra, el Señor les dijo, o le dijo al diablo cuando fue allí al desierto, lo llevó al desierto para ser tentado. Pues el Señor le usó la palabra y el enemigo tuvo que retroceder. Pues lo mismo tenemos que hacer nosotros. Porque de otra manera, si usted no se llena del conocimiento de Dios, pues simplemente usted puede caer. Bueno, este ha sido Pastor Lázaro González de la Iglesia Agua de Vida. Gracias y paz sean a sus vidas.